Hace más de un mes que estamos viviendo en un contexto natural increíble, Rodeados de gente fabulosa, con poquísima electricidad sin wifi y rodeados de un montón de animales que nos llenan el corazón. Bienvenidos al establo. Bienvenidos a Creta. Estamos en este lugar maravilloso, estamos en Creta, estamos en un establo en la isla más grande de Grecia y estamos acá haciendo un nuevo voluntariado, el sexto voluntariado de nuestras vidas, y este video básicamente es para mostrarles el tipo de experiencia que se pueden tener en este tipo de intercambio a cambio de trabajo por alojamiento y comida. Pero atentos, no les vamos a explicar qué es un voluntariado, ni les vamos a dar consejos de cómo aplicar o qué páginas utilizamos para hacerlo. Eso ya lo hicimos en otro video que se lo dejamos acá arriba recomendado, sino como dijo Gus, le vamos a hablar de una experiencia en concreta y demostrarle el tipo de lugar también en el que estamos para que ustedes sepan y se den una idea de qué tipo de lugares se puede hacer y cómo son las condiciones, etcétera y todo. Y qué tipo de gente y de animales puedes conocer, así que es importante mostrarles a los protagonistas de este voluntariado. Estamos cuidando a todos ellos con un arreglo tradicional de voluntariado, son 5 horas de trabajo por día, 5 días a la semana y 2 días libres a la semana. En los voluntariados en general y en este en particular también entran en juego las habilidades de cada persona y en base a eso también te van dando diferentes tareas. Sí, en este caso por ejemplo ellos priorizan más que nada los voluntarios que puedan o que sepan cabalgar o que sepan cómo trabajar con caballos, así los pueden ayudar en las cabalgatas que se realizan y también a entrenar caballos. Como nosotros no tenemos esa habilidad o nunca entrenamos con caballos, hacemos normalmente tareas de limpieza que son estas. Arrancamos el día preparando a los caballos para la excursión. Hora de pasear. Juntar la caca en los paddocks y en los establos. ¡Estoy en la cima de la caca! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Limpiar el agua cada 2 días para que no se llene de gusanos. De vinagre. Limpiar el caballito después de que salieron de paseo. Darles la comida. Llega la hora de la comida y ya están como locos ahí con todas las cabezas afuera esperando la comidita. Y Hermes está ahí. Dame, yo quiero, me encanta. Cada vez hay más afuera que adentro. Masaje cular, coleta.
tranqui comiendo un camión, un tractor literal de pasto fresco. ¿De dónde lo sacaron, Gus? Se lo dan los hoteles cortan el pasto y dicen venía a buscarlo y él va con el tractor y el trailer a buscar los pasto y ahí para que coman ellos. A cambio de todas esas tareas nos proveen el hospedaje y todas las comidas. Esta es la cocina, es bastante sencilla pero tiene todo lo necesario para hacer comida rica si sabes cómo. Tenemos cocina a gas. Tenemos agua, aceite de oliva que hacen acá ellos mismos. Tenemos una variedad de tés increíbles, vino. Fuego para cocinar, esto es caserito. También tenemos harina, todas las cosas necesarias, verduras. Pero mirá este zuquinazo y hay más grandes. Esta es nuestra heladera, es la conservadora, básicamente, que la vamos manteniendo con el agua congelada que nos traen. Y siempre hay agua que vamos a buscar una vertiente, fresquita, mineral, buenísima. El hospedaje lo que tiene, además de estar en un lugar naturalmente privilegiado, como no enamorarse de un lugar si desde tu cama, si desde tu habitación tenés esta vista, todas las mañanas despertarte con el sol entrando por el mar. Es bastante básico, tiene igualmente todo. Casi todos los tanques de agua de Grecia están conectados a paneles solares, entonces tenés agua caliente con una energía renovable que está buenísimo. Estamos en una habitación privada, lo que sí tiene poca electricidad. Esta es la única electricidad que hay en la casa, es una batería conectada a un panel solar en el que podemos conectar los celulares y hay conectado un estéreo de auto para poner música o la radio griega si quisiéramos. Y este es un mural que hicieron dos voluntarios que estuvieron varados acá por cuando estuvo la cuarentena. Hicieron a Electra o Hermes, alguno de los dos, alguno de un caballo cretense agarrando a los pollitos que se caen y Pluto y Mary mirando. Y después también hicieron este en el que está Rex, que es un perro que nosotros no llegamos a conocer porque se murió este año, y otro caballito que para mí es Afrodite, y un búho, porque acá a la noche también se escucha un búhito y a veces hace mucho ruido. Y no cuenta con wifi, que nosotros es algo que utilizamos a diario en distintos proyectos, como el canal que estás viendo en este momento. Igualmente, lo positivo es que nosotros sabíamos esto de antemano y decidimos venir igual pese a que no tenga eso. Eso, al momento de mandar la aplicación, leímos bien todo el perfil, leímos los comentarios, éramos conscientes de esta situación en particular con el wifi y electricidad, y aún así nosotros aceptamos venir. Sí, nos interesaba bastante el proyecto y el lugar donde estaba y queríamos venir igual, y eso es algo como a recomendar, como dijimos en el video anterior, en esto de averiguar bien antes de venir a un lugar, tanto de cómo son las horas de trabajo, cómo es el lugar donde te van a alojar, si te dan todas las comidas o no, porque algunos voluntariados no las ofrecen. Doña del Establo nos deja tanto algunas verduras o lentejas o garbanzos, así como en conserva, y simplemente agregamos algunas cosillas. Y acá tenemos otro detalle, son los huevos frescos, que literalmente están frescos porque se sacan de acá atrás donde están las gallinas y básicamente les robamos los huevos todas las mañanas. Son bios, son orgánicos, y son más que un número uno de cualquier supermercado. Y miren zapallote. La especialidad de la casa, mirame ese quesito. Sí, todos los días nos traen pan recién horneadito, hermoso, y además estamos en Grecia. Tenemos aceite de oliva y tenemos queso feta, obviamente, que no puede faltar, que obviamente como no tenemos heladera se conserva en aceite de oliva y se conserva bastante bien. Igual tampoco dura mucho porque los atacamos todo el tiempo y siempre estamos pidiendo más y más y más, que es exquisito. Entonces, cuanta más información tenés del lugar que vas a ir, menos sorpresas te vas a encontrar, aunque después puede ser que te encuentres cosas positivas o negativas. Nosotros en estas 6 experiencias que ya tuvimos como voluntarios nunca tuvimos una mala experiencia, pero sí conocemos gente que las ha tenido y en parte ha sido por este tipo de situaciones que no chequearon bien las condiciones, o también porque a veces, bueno, puede pasar de que te digan una cosa y que al final sea
sea otra. Sí, o que quizás no haya mucha información en el perfil y la gente simplemente le interesa ir igual y después se encuentra con que un arreglo es más trabajo esclavo, trabajo negro que un intercambio. Pero también del otro lado, también nosotros nos hemos encontrado con voluntarios que vienen a básicamente pensar que están de vacaciones y no trabajan realmente, se hacen los tontos. Les cuento por qué la cocina está acá. Resulta que antes la cocina estaba dentro, en la casa principal, pero los voluntarios se olvidaron el gas encendido y casi vuela todo la miércoles, entonces la tuvieron que mudar acá por cuestiones de seguridad. Dirán, a este lugar le falta un lugar para hacer una fogatita, para hacer un fueguito, para cocinar algo. Sí, le falta exactamente eso, pero es que en realidad antes también lo tenía, pero otra vez por los voluntarios, por algunos voluntarios que hicieron fuego y no sabían cómo apagar el fuego y así todo hicieron comida igual, decidieron sacarlo porque este lugar es muy seco y se puede prender fuego toda el área básicamente, así que por estupidez y no conciencia de otros nos quedamos sin cosas. Y si realmente uno acepta y le gusta o no, y no le gusta y no está de acuerdo con cómo se maneja el intercambio, el voluntariado, siempre está la opción de agarrar sus cosas e irse. Pero no todo es trabajo, también en nuestro tiempo libre hemos tenido la posibilidad de tomarnos el bus e ir a conocer otras ciudades que andan por acá cerca, que son Rétino, Jañá y otro un poco más lejos que es el Afunisi, que queda al sur, una de las playas más hermosas, lindas y más famosas de toda Grecia, pero además también hemos disfrutado y bastante del lugar, volvemos a decir, de la naturaleza increíble que tiene el lugar donde estamos. A 15 minutos tenemos la playa más larga de toda Creta, con un río que va al lado del mar, entonces es como que podés disfrutar ambas cosas. Esta es la playa donde solemos venir cuando terminamos de trabajar. Tenemos por un lado el río que sigue por ahí y allá el mar, así que es un golazo porque esta agua está bien fría y vas cambiando, te sacás la sal del mar en el río, etc. Y a una hora caminando tenemos el lago, también el lago más grande de Creta, así que es indescriptible lo que podemos vivir a tan poquitos pasos de acá. Y también con nuestros anfitriones hemos compartido un montón de cosas. Hemos ido a su casa, por ejemplo, a comer asados, a comer pizza a la parrilla. Noche de pizza a la parrilla o de pizza a la lavadora, porque en realidad es parte de un lavarropas viejo, ahora lo van a ver. Choco torta. A tomar un montón de raki. La puta. Hacer almuerzos con comida tradicional cretense y griega. Y también nuestros anfitriones nos han llevado a conocer lugares que no son de tan fácil acceso para turistas o ni siquiera hay un transporte público que vaya hasta ahí. Y también lo más lindo de eso fue que nos han contado la historia detrás y de esos lugares que a ellos les gusta tanto y que quizás para uno desde los ojos de un turista es, no sé, simplemente una fuente, pero hay toda una historia detrás que haga que todo eso cobre un significado. Para nosotros en sí lo que tienen los voluntariados es todo eso que les mostramos, el hecho de poder conocer estos lugares, el hecho de poder estar en contacto con gente local, pero en este caso por ejemplo lo más puro, estar en un pueblo chico trabajando a la par con un local, hace que entiendas costumbres o que asimiles costumbres y entiendas su porqué, o el hecho de poder comer comida tradicional que quizás uno ya lo comió en un restaurante, pero comerla hecha por la abuela de tu host, que hace que tenga como otro sabor, ese sabor casero. También comprender la realidad del día a día en estos tiempos de coronavirus, también ver cómo se desarrollaban las actividades, tanto acá particularmente como en el pueblo. También tener la oportunidad de hacer amigos acá locales. Nos ha pasado de tantas veces en ir en búsqueda de ese wifi y conexión y electricidad que no teníamos acá. Íbamos a un café y nos terminamos haciendo amigos de los dueños del café. Que estuvo buenísimo eso también. Sí, hasta el punto de haber pasado parte de mi cumpleaños también con esa gente, por ejemplo. Y el hecho también de desarrollar nuevas habilidades. Cuando vinimos el primer día, por más que nos interesaba mucho el hecho de venir a trabajar con caballos, era como, no sé si los quiero tocar, me da un poco de miedo, es un bicho muy grande. Y hoy en día jugamos como si fueran perros, los correteamos y es... Respetándolos obviamente porque es un bicho muy grande.
pero la verdad es que el cambio fue total y además el hecho de sumar una nueva habilidad. Una habilidad que te puede servir hasta para conseguir un trabajo formal o simplemente para conseguir otro voluntariado o hacer un house sitting donde en un establo. Sirve, todo sirve. Así que nosotros de nuestro lado siempre hemos tenido muy lindas experiencias y los recomendamos hacer voluntariados. Sí, con las previsiones y todos los consejos que ya le dijimos tanto en este como en otro video. Pero la verdad es que para nosotros eso es súper valedero y es un recurso súper útil realmente si uno quiere hacer un viaje largo y meterse en la cultura local bien adentro. Así que gracias por quedarte hasta el final del video, por acompañarnos. No te olvides de darle like al video si te gustó, de darle dislike si no te gustó también. ¿Por qué no vas a de dejarnos un comentario acá que siempre los leemos y los contestamos. Sí, por ejemplo, si hiciste algún voluntariado nos puedes contar tu experiencia o tu opinión al respecto. Si nunca hiciste, también tu opinión de qué pensás de este tipo de intercambios. Y si te gustaría hacer algún voluntariado, sugerirnos dónde o en tu caso dónde te gustaría imaginarte haciendo un voluntariado o en qué tipo de proyectos. Y por último, no te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste, activando la campanita también para que te lleguen las notificaciones personales cada vez que sale un nuevo video nuestro. Desde nuestro lado te dejamos con estos recomendados y nos estamos viendo y escuchando en el próximo video.